Quiero que imagines dos personas. Misma ciudad, mismo barrio, similar estilo de vida. La primera gana 3.800 euros al mes. Tiene el teléfono más nuevo, ropa de marca en el armario, suscripciones a plataformas que casi nunca usa. Cuando abre su aplicación del banco, cierra los ojos medio segundo antes de mirar el saldo. ¿Siempre hay menos de lo que esperaba? Un gasto imprevisto de 400 euros la semana pasada casi le arruinó el mes. No entiende por qué. Trabaja mucho. Gana bien. Pero nunca llega. La segunda persona gana 2.100 euros al mes. Su apartamento es más simple. No tiene lo último en tecnología. Cuando abre su aplicación del banco, sonríe. Tiene 7 meses de gastos ahorrados. Invierte cada mes de forma automática. Duerme bien. Misma ciudad. Misma época. Ingresos casi a la mitad. Y sin embargo, una estabilidad financiera completamente diferente. Esto no es un accidente. Tampoco es suerte. Es el resultado de hábitos concretos que muy poca gente conoce, y que tienen mucho menos que ver con cuánto ganas y muchísimo más con cómo te relacionas con el dinero y con las cosas. Hoy voy a contarte exactamente cuáles son esos hábitos. Hábito 1. Calcula el coste real de cada cosa que posees. Cada objeto que tienes te cuesta dinero 2 veces. La primera vez es obvia. Es el precio que pagaste. Pero hay una segunda vez. Y esa segunda vez suele ser más cara que la primera. El segundo coste es el espacio que ocupa. El mantenimiento que requiere. La energía mental que consume. Y el coste de oportunidad, todo lo que ese dinero podría haber hecho por ti si no lo hubieras gastado en eso. Esa bicicleta estática que ahora cuelga ropa en el dormitorio. Ocupa metros cuadrados con un valor implícito mensual. Y cada vez que la ves, tu cerebro registra inconscientemente una pequeña derrota. Eso también cuesta. Antes de cualquier compra, hazte esta pregunta: ¿cuántas veces voy a usar esto de verdad? Divide el precio entre ese número. Ese es el coste por uso, la única medida honesta de valor. Una chaqueta de 80 euros que usas 200 veces cuesta 40 céntimos cada vez. Una de 40 euros que usas 3 veces cuesta más de 13 euros por uso. La matemática lo cambia todo. Hábito 2. El test de sustitución. Camina por tu casa y míralo todo. Para cada objeto, hazte una sola pregunta: si esto desapareciera hoy, ¿gastaría dinero en reemplazarlo? Sé honesto. ¿Comprarías otro aparato para hacer batidos que usaste 4 veces? ¿Reemplazarías esa colección de libros que no has abierto en 2 años? Para la mayoría de objetos, la respuesta honesta es no. Existen en tu vida por inercia. Fueron compras impulsivas. Regalos que no supiste rechazar. Restos de fases pasadas. Y sin embargo están ahí, ocupando espacio físico y mental, sometiéndote a una carga invisible que acumulas sin darte cuenta. Las personas financieramente estables eliminan sin piedad todo lo que falla este test. El proceso incomoda al principio. Y después libera. Hábito 3. Nunca actualices lo que funciona. ¿Hay un patrón que se repite en personas que ganan bien pero no tienen nada ahorrado? Actualizan cosas que funcionan perfectamente solo porque existe una versión más nueva. El teléfono hace llamadas y saca buenas fotos. Pero salió un modelo nuevo. El coche arranca cada mañana. Pero el vecino tiene uno del año. Estas actualizaciones no son mejoras. Son destrucción de riqueza disfrazada de progreso. La política es clara: nunca reemplazas algo que funciona. El aburrimiento no es un motivo válido. El deseo de novedad tampoco. Que exista una versión más nueva, tampoco. Algo deja de funcionar cuando genuinamente deja de cumplir su propósito. Todo lo demás es marketing convenciéndote de que tienes un problema que no tienes. Hábito 4. Diseña fricciones para gastar y facilidades para ahorrar. El comportamiento humano siempre sigue el camino de menos resistencia. Si gastar es fácil y ahorrar es complicado, gastarás. Si ahorrar es automático y gastar requiere esfuerzo, ahorrarás. Las personas con hábitos sólidos no confían en su fuerza de voluntad. Diseñan sus sistemas para que la buena decisión sea la más fácil. Añadir fricción al gasto.
Eliminar las tarjetas guardadas en tiendas online, borrar aplicaciones de compra del móvil, establecer una regla de 24 horas antes de cualquier compra no esencial. ¿Sabes qué pasa con el 70% de los impulsos de compra si esperas 24 horas? Desaparecen solos. Facilitar el ahorro es igual de simple, una transferencia automática el día de cobro, antes de que el dinero llegue a tu cuenta corriente. Tratar el ahorro como un gasto fijo, no como lo que queda al final del mes. La voluntad se agota. Los sistemas no. Hábito 5. Define qué es suficiente antes de empezar a ganarlo. Aquí está la trampa en la que caen casi todos los que ganan bien. Nunca definen qué es suficiente. Así que cada vez que sus ingresos suben, ¿sube también su gasto? El nuevo nivel se convierte en normal. Y vuelven a necesitar más para sentir que avanzan. Hay personas ganando 8.000 euros al mes con la misma presión financiera que alguien que gana 2.000. Porque sus expectativas crecieron exactamente al mismo ritmo que sus ingresos. Las personas estables rompen ese ciclo definiendo suficiente por adelantado. Y deciden que vivienda cubre sus necesidades reales. ¿Qué coche es adecuado, no aspiracional? Y luego ganan hacia ese objetivo en lugar de mover constantemente la línea de llegada. La persona que define suficiente en 2.000 euros al mes y luego empieza a ganar 4.000 construye riqueza a una velocidad extraordinaria. Los 2.000 euros de diferencia van directamente a libertad. La persona que gana lo mismo pero redefine suficiente hacia arriba cada año puede no ahorrar prácticamente nada. Hábito 6. Mide la riqueza en opciones, no en objetos. La visión convencional mide la riqueza por lo que tienes. Casas, coches, cosas. ¿Señales visibles de éxito? Las personas financieramente estables la miden de otra forma. ¿La miden por lo que pueden elegir? ¿Puedes dejar un trabajo que te está destruyendo? ¿Puedes tomarte 3 meses si lo necesitas? ¿Puedes absorber un golpe económico inesperado sin que todo se derrumbe? Esas opciones son la riqueza real. Y solo están disponibles para quien ha construido margen entre sus ingresos y sus gastos. Cada compra no es solo un intercambio de dinero por un objeto. Es cambiar opciones por posesiones. Y la pregunta siempre debería ser, ¿vale este objeto lo que me cuesta en libertad? Hábito 7. Elimina de forma cíclica, no anual. La mayoría de personas que intentan vivir con menos hacen lo mismo, una gran purga, se sienten bien 2 semanas, y en 2 años están exactamente donde empezaron. La acumulación vuelve lentamente. Sin ruido. Sin un momento claro en que puedas decir aquí fue donde todo se torció. Simplemente, vuelve. Las personas con hábitos estables evitan esto con revisiones pequeñas y regulares. No una gran limpieza al año. Una mirada semanal a lo que entra, una evaluación mensual de alguna categoría, una revisión trimestral de tendencias. Eliminar 3 objetos a la semana es sostenible. Eliminar 300 en un día parece montaña y casi siempre se pospone indefinidamente. Y el ciclo corto mantiene la conciencia activa. Cuando revisas con regularidad, notas qué categorías tienden a crecer, qué estados emocionales disparan las compras, qué tipo de marketing funciona específicamente contigo. Esa conciencia te permite prevenir. No solo tratar. Volvamos al principio. Esas 2 personas. La diferencia entre ellas no está en el talento. No está en la suerte. No está en el sueldo. Está en algo mucho más concreto, la forma en que se relacionan con lo que poseen y con lo que gastan. Y lo más importante, ese sistema no se construye de golpe. Se construye hábito por hábito, decisión por decisión, hasta que la estabilidad ya no es un objetivo. Es simplemente la consecuencia natural de cómo vives. Tú tienes acceso a los mismos hábitos. La pregunta es si vas a empezar hoy, o si vas a seguir esperando a que cambie el sueldo. El sueldo no es el problema. Nunca lo fue.